Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Buenos días, hermanos y amigos que nos están escuchando a través de este medio. Estamos bien contentos, bien agradecidos con el Señor. Como siempre, gloria a Dios por todas y cada una de sus ricas bendiciones. La invitación es para que usted nos acompañe a la iglesia. Estamos en 201 Corpus Christi, en Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Ojalá y usted nos pueda acompañar. Tenemos los servicios los domingos, servicio familiar a las 2:30 de la tarde. Y también tenemos los martes, servicio para oración a las 6:30, de 6:30 a 7:30. Están todos cordialmente invitados. Y les invitamos, tenemos la invitación también para que ustedes nos acompañen y en YouTube, ¿verdad? Vayan a ver los videos, ¿verdad? Que tenemos de su pastora Laura Méndez, su servidora. Amén. Estamos ahí, ustedes también para que puedan ver todos estos videos también por ese medio. Vaya, ¿verdad? Suscríbase y puede escuchar todos estos videos que hemos estado dando, ¿verdad? Aquí también en la radio. Radio Estéreo Unción los tenemos en YouTube. Todos y cada uno de ellos, la serie de todos los videos hasta ahorita, ¿verdad? Ya hemos grabado 6 videos con que estamos grabando el día de hoy. Para terminar, ¿verdad? La serie de El Principio, del tema de El Principio. De cómo creó Dios los cielos y la tierra. Vamos ahorita vamos en el capítulo 2, ¿verdad? Y se nos ha extendido un poquito porque, pues en realidad, ¿verdad? Es mucho material lo que se tiene que predicar acerca de eso. Son dos capítulos, ¿verdad? Con mucho material acerca desde el principio. Y vemos, ¿verdad? Cómo en primer capítulo, en primer versículo, ¿verdad? Se extendió casi tres temas, ¿verdad? 3 estudios, por la razón de que pues había mucho que explicar acerca de eso. No todo el tiempo, ¿verdad? Podemos leer la Biblia solamente y expresar las palabras que dicen ahí, sino hay que meternos a escudriñar la palabra del Señor. Hay que meternos a estudiar lo que realmente Dios quiso revelar al hombre. Dios siempre ha sido bueno y Dios siempre ha querido que el hombre tenga ese espíritu de revelación, sea obediente a Él, pero más que todo que tenga ese espíritu de revelación para que Dios pueda tener la comunión con el hombre. Él nos quiere explicar tantas cosas, pero lo que a veces el hombre batalla mucho es porque el hombre no le gusta escudriñar las Escrituras. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Dice, pero pues no quieren oírlas, no quieren escudriñarlas, no quieren saberlo. Pero es muy bueno, es muy bonito cuando nosotros venimos a escudriñar la Escritura y que Dios nos revela todo y cada una, ¿verdad? De sus cosas, ¿verdad? Que tiene Él ocultas para todas aquellas personas, ¿verdad? Que realmente ni creen en Él. Pero nosotros como creemos, Él nos las revela, todas y cada una de ellas. Dios, para mí, yo siempre lo he dicho y yo lo he explicado. Dios no es como un Dios que no quiere decirle a la gente, ¿verdad? Lo que Él piensa o lo que Él quiere hacer. Al contrario, todos sus pensamientos y todos sus deseos, todo lo que Él quiere para el hombre está aquí en la palabra del Señor. Está revelado en la palabra de Dios. A veces decimos que las cosas, ¿verdad?, de Dios a veces el hombre no puede entender, pero estamos muy equivocados. Todo las preguntas que el hombre pueda tener, aquí está, en su revelación, en su palabra. Así es que ahorita vamos a seguir adelante con este tema, ¿verdad? Ya vamos en el estudio número 6, en el capítulo número 6, gloria a Dios. Y vamos a leer, estábamos leyendo, ¿verdad? En el capítulo 2 dice la palabra del Señor en el primer versículo, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Dice, este es el relato de la creación de los cielos y de la tierra. Cómo Dios una vez más reconstruyó la tierra, ¿verdad? Y cómo Dios hizo todo en la tierra una vez más restaurado, ¿verdad? Como aún en el principio, ¿verdad? Estaba antes de que el hombre le ocupara la tierra. Gloria a Dios. Y dice, cuando el Señor hizo la tierra, los cielos no crecían ni las plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado la lluvia para regar la tierra.
ni había personas que lo cultivaran. En cambio, el suelo brotaba en manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Culminó, ¿verdad?, con la formación, la creación del hombre, de ese hombre tan inteligente, ese hombre tan sabio, todo ese hombre que tenía toda la revelación espiritual que Dios le había dado. A ese hombre al que Dios hizo igual a su imagen y a su semejanza, igual en poder, en inteligencia, en revelación. El hombre lo tenía absolutamente todo, era un hombre demasiado inteligente. Y luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y se sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió, dice la palabra del Señor, en un ser viviente. Eso es lo que quiere Dios hacer con el hombre, que el hombre viva, no solamente exista, sino que tenga vida. Por eso es que vemos muchas veces alrededor de nosotros esa gente que está muerto espiritualmente, que solamente existen, que ya ni a veces ni ganas tienen de vivir, porque existen solamente. Pero Dios, cuando formó al hombre, le puso ese aliento de vida, estaban vivos. El hombre disfrutaba de la presencia del Señor, el hombre disfrutaba de todo lo que él tenía, el hombre disfrutaba de todo lo que él poseía, lo poseía todo aquí en la tierra. Y él tenía dentro de su espíritu, del espíritu del hombre, porque los frutos del espíritu son los frutos del espíritu del hombre. Ahora, los dones del Espíritu Santo es otra cosa diferente, ¿no? La gente confunde los frutos del espíritu del hombre con los dones del espíritu, que no tienen nada que ver con los frutos del espíritu. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El hombre disfrutaba todos estos frutos que él tenía dentro de él, con su esposa, con Eva, con su familia. Vivían completamente felices. Ahí no existía temor, no existía miedo, no existía absolutamente nada, preocupaciones, porque el hombre que Dios había hecho estaba completamente entero para deshacer todas esas cosas contrarias en su vida, y él ni siquiera sabía que era eso, porque él vivía completamente en comunión con Dios y obedeciendo a Dios. La santidad de Dios vivía en él. Dice los estudiosos de la Biblia que en el hombre se reflejaba una luz étera que los envolvía, que era la santidad de Dios, y que era ese hombre que estaba completamente dedicado su vida a Dios y que le obedecía completamente a Dios. Esa luz, por eso dice la palabra del Señor, que ahora los que venimos al Señor Jesucristo, que somos la luz del mundo, porque esa luz espiritual, esa vida de la luz espiritual vivía en ese hombre que estaba completamente dotado de todas las bendiciones de Dios. El mismo Dios lo había bendecido y le había dado esa vida hermosa y maravillosa para vivir. Y dice la palabra del Señor: luego Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dice el 9, el Señor Dios hizo que crecieran en el suelo toda clase de árboles hermosos que daban fruto delicioso. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eran dos árboles, había muchos árboles, pero estos dos árboles tenían en sí algo, ¿verdad?, que los otros árboles no tenían. El árbol de la vida, este árbol daba vida, regeneraba la vida del cuerpo humano, ya que el espíritu y el alma pues viven para siempre, pero el cuerpo humano, ¿verdad?, tenía que regenerarse con el fruto de este árbol de la vida que estaba también en medio del huerto. Venían a comer ellos, ¿verdad?, solamente de vez en cuando este fruto para regenerar sus cuerpos, para vivir, para que sus cuerpos vivieran eternamente y para siempre. Siempre el pensamiento de Dios era de que el hombre viviera eternamente. Y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual le dijo el Señor claramente, ¿verdad?, que no comiesen de ese árbol. Fíjese bien, el 15. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y yo creo con todo mi corazón que al decirle por qué no debía de comer de ese fruto, le explicó claramente
¿verdad? Que tenía un enemigo que quería hacerlo caer y quería despojarlo de todo lo que Dios le había dado, naturalmente, que era Satanás. Que el día que este hombre se encontrara comiendo de ese árbol, era porque él ya había obedecido a ese personaje, a Satanás, que lo quería hacer caer y lo quería despojar de la bendición que él tenía de la comunicación con Dios. Y dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, si comes de ese fruto, sin duda morirás. Y después dice la palabra del Señor, el 21, dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño mientras el hombre dormía. El Señor Dios le sacó una costilla y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó al hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Yo pienso aquí donde dice al fin, que estuvo un tiempo, imagino que varios años, el hombre viviendo sin una mujer. Por eso cuando Dios vino y la presentó y se la puso enfrente de él, él dijo al fin, porque naturalmente él tenía que estar viviendo varios años sin ninguna mujer, sin su pareja. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora la estipulación, ¿verdad?, acerca del matrimonio, que el hombre deja a su padre y a su madre para unirse con la pareja. Dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza porque no existía maldad en ellos. Esa luz étera que los envolvía era la luz de la santidad de Dios. Ellos nunca ni siquiera sabían que era vergüenza, ni que era temor, ni que era miedo, ni que era maldad. Ellos vivían solamente en la bendición de Dios y en el bien. Es todo lo que ellos conocían y es todo lo que ellos, lo demás era desconocido para ellos, era algo que no ni siquiera querían conocer. Amén. Ahora voy a explicar acerca del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjese bien. Dice, algunas otras Biblias dicen del árbol de la sabiduría del conocimiento del bien y del mal. Ok. Vamos a explicar un poco de esto. El bien, bueno, pues uno sabe lo que es el bien. Por decirlo así, ¿verdad? Pensando que uno puede saber lo que es el bien. Pero él está hablando de un bien de un hombre caído, de un hombre separado de Dios. ¿Cuál es el pensamiento del hombre separado de Dios? Porque ellos jamás iban a saber qué era ese fruto mientras no lo comieran. Pero el fruto del bien y del mal era precisamente de un hombre ya caído. El mal, sabemos lo que es el mal: pecado, separación de Dios, la mentira, todo lo que es malo. Uno lo conoce y lo tiene por ejemplo, ya cualquier persona puede decir esto es malo, ¿verdad? Pero el bien era precisamente lo que estaba escondido, lo que estaba tapado, ¿verdad? Lo que realmente para el hombre, que puede significar el bien para el hombre. ¿Qué es precisamente lo que puede explicarse, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar esto? Por ejemplo, en este fruto, para que el hombre supiese que era el bien y el mal, tenía que comerlo, y era precisamente porque Dios no quería que lo comiera, porque él desconocía completamente lo que era el bien y el mal. Ellos no conocían un bien o no conocían un mal, ellos no sabían cuál era la diferencia, pero aún sin embargo, el mal es el pecado y el bien era precisamente lo que iba a estar tapando, ¿verdad? A estar cubierto de lo que realmente significaría, que sigue siendo hasta este día, el bien para el hombre significaría de la manera que el hombre en sus propios pensamientos y en sus propias ideas pudieran inventar o poner para llegar a Dios una vez más. Pero es algo que realmente no es de Dios, porque Dios les dijo a Adán que de ellos no comieran, porque eso no era algún pensamiento de Dios o algún camino o una idea de que Dios quería que el hombre estuviese en esa situación, conociesen el bien y el mal. Entonces, ¿qué es precisamente el bien? Es aquí nos impacta y nos dice claramente la religión, porque el hombre piensa que por medio de su religión
es un bien que les va a ayudar a llegar a Dios, cuando es una mentira. Por eso, cuando el Señor Jesucristo vino, los religiosos, los que pensaban que ellos tenían, que estaban haciendo el bien, lo mataron al Señor Jesucristo, porque ellos prefirieron 1000 veces su religión que lo que Dios estaba haciendo por medio de la vida del Señor Jesucristo, que venía a restaurar todas las cosas por medio de su Hijo, que venía a restaurar la comunicación con Dios, que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén por desobedecer a Dios. Entonces hasta ahorita es una guerra de las religiones, porque todas las religiones piensan que son las verdaderas. Algunas dicen esta es la verdadera religión, algunas dicen esta es la primera religión, y es porque el hombre piensa que por medio de la religión es el bien que el hombre va a lograr llegar a Dios. Pero es precisamente por medio de la religión de la cual el hombre nunca llegará a Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente solamente hay un camino para llegar a Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Vuelva otra vez a la vida, a la restauración de la vida espiritual con Dios por medio de Jesús. Vuelves otra vez a tener vida por medio de Jesús. Jesús es el camino que nos va a llevar al Padre. No hay otro camino más que Jesús. Es el único camino. Es la única verdad, porque Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios y es la única verdad. Por eso la gente que tiene su religión rechaza a Jesús, a la única respuesta en su vida de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos prefieren a esa religión. Ese era el fruto del bien y el fruto del mal. Hasta ahorita predomina la religión. Hasta ahorita las personas que tienen su religión no aceptan al Señor Jesucristo como Señor Salvador. Por eso vuelvo y digo, los religiosos crucificaron al Señor Jesucristo, porque ellos pensaban que el Señor Jesucristo venía a decirles que estaban bien, que los religiosos que estaban perfectamente bien, que estaban haciendo muy bien, pero como no lo hizo, porque naturalmente no es la religión la que nos lleva a Dios, es el único camino que tenemos es el Señor Jesucristo. Y eso es el árbol de la vida, el árbol de la sabiduría, el conocimiento del bien y del mal. Ese es exactamente lo que era. En el capítulo 3, dice la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto que ninguno de los árboles del huerto? Fíjense qué tremendo. Nosotros dijimos la semana pasada, ¿verdad?, que Dios había hecho los animales, ¿verdad?, para ayuda del hombre, para que el hombre se recreara con ellos. Vuelvo y digo, no eran carnívoros, el león y el oso no eran carnívoros, ¿verdad? Eran animales en los cuales se podía jugar, podía haber, no sé, algo de recreación con el hombre, podía el hombre ser ayudado por medio de los animales. Era algo diferente, era bien hermoso, ¿verdad? Todo eso que va a ser restaurado después era en ese momento, ¿verdad? Los animales no eran malos, no eran salvajes. Todo esto cambió en la caída del hombre, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿verdad?, naturalmente que se cree, ¿verdad? Los estudiosos de la Biblia dicen que la serpiente era uno de los más astutos, que pues muy probablemente que Adán y Eva usaban, ¿verdad?, para poder gobernar a los otros animales. Y ellos podían comunicarse, no hablar con ellos, pero tener cierta comunicación con ellos. Dice, de veras, le dijo la serpiente a Eva. Naturalmente que el enemigo, el diablo, trató de venir muchas veces a tratar de hacer caer al hombre, pero no lo logró. Naturalmente que Satanás vino a tratar de hacer caer a Eva, pero no lo logró, porque él no podía hacerlo directamente. Ellos ya sabían, ¿verdad?, que el enemigo, tenían un enemigo y no lo oían, no lo escuchaban, ni siquiera eran persuadidos de voltear a ver a ese fruto que Dios les dijo que no comieran. Pero cuando ya Satanás usó una misma creación, un mismo animal que pudiese acercarse más y pudieran escucharlos Adán y Eva, entonces las cosas cambiaron drásticamente. Dice la serpiente, ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Fíjese bien la pregunta aquí. ¿De veras Dios les dijo que no deben de comer de ninguno de los árboles del huerto, del fruto de ninguno
de los árboles del huerto. Cuando Dios dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero menos de uno, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol dice, no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Y aquí el enemigo, como siempre, tratando de envolver, tratando de hacer caer, ¿verdad?, a la mujer, le dijo que Dios les había dicho que no comieran de ninguno de los frutos, pero aún sin embargo, dice Eva, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Contestó la mujer, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se permite comer. Dijo Dios, no deben comerlo. Fíjense bien, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ellos estaban tan convencidos de que ni siquiera lo iban a comer, que ni siquiera lo podían tocar. Dios no dijo que no lo tocaran, Dios dijo no comas, pero ella estaba tan convencida que ni siquiera sabía, ni siquiera le llamaba la atención para ir a tocarlo. Y dice, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Pero dice la serpiente, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos, que serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¡Qué tremendo! El mismo deseo que tenía el diablo de ser como Dios, al diablo, el enemigo, a Satanás, se le olvidó que él no era un Dios, que él era una creación de Dios. Por eso él quería ser igual a Dios. Y nunca, jamás nadie en este mundo, ni en el mundo entero, en el universo entero, puede ser igual a Dios. Porque somos todos una creación de Dios. Y él le dijo, no, Dios sabe que cuando coman del fruto, una mentira grande, se les abrirán los ojos, serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, después de que ni siquiera lo volteaban a ver porque no les parecía el árbol hermoso, ni siquiera el fruto les parecía un fruto que ellos desearan comer. Dice, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, dice, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, ya después de que fue engañada. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza. Antes no tenían vergüenza. Dice, por su desnudez. Dice, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Dice, y luego sintieron vergüenza y estaban escondiéndose de Dios. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Todos los días bajaba Dios a la misma hora, a esa hora, por la tarde, para tener comunicación con el hombre y hablar con el hombre. Y antes de que ellos cayeran, siempre esas lucecitas corrían al encontrarse con el Señor Dios Todopoderoso para tener una comunicación con Dios, para adorarle, para alabarle, para bendecirle y para hablar con Él. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios le llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Fíjese bien. Primero, ahora se escondía. Tuvo miedo. Dice, estaba desnudo. Dice, y lo dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dice, le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó. Fíjese bien, eso es lo que pasa y hasta ahorita todavía el hombre siempre culpa a alguien más por sus propias decisiones y por lo que le pasa en la vida y por lo que él hace. El hombre es incapaz de reconocer, ¿verdad?, que no ha tenido éxito en la vida precisamente porque él no ha sido suficiente, no ha buscado a Dios, no ha hecho lo que Dios dice, no se ha guiado por la palabra de Dios. Pero aún sin embargo, siempre hasta ahorita el hombre, cualquier persona que tenga un fracaso en su vida, siempre o culpan al papá, o culpan a la mamá, o culpan al hermano, o culpan a cualquier otra persona, pero ellos no reconocen que realmente fue una decisión que ellos hicieron obedecer a la demás gente.
Dice, el hombre le contestó, la mujer que me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. O sea, le está diciendo, la mujer que tú me diste, o sea, no solamente está culpando a la mujer, está culpando a Dios también. La mujer que tú me diste fue la que me hizo caer, comí el fruto y caí. Dice, entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer igualmente. La serpiente me engañó. Tú hiciste a la serpiente, pues la serpiente fue la que me engañó. Dice, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor le dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Dice, andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda la vida. Esto nos da a entender que antes la serpiente no se arrastraba, tenía otra forma de caminar, pero no era precisamente por el arrastrándose. Y pondré hostilidad, fíjate bien, dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Fíjese bien, aquí dice entre tu semilla, en algunas Biblias diferentemente dice, pondré hostilidad entre tu semilla y la semilla de la mujer. Dice, y su descendencia te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Luego le dijo la mujer, le dijo a la mujer, la haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás y desearás controlar a tu marido. Cuando el Señor Dios Todopoderoso le estaba hablando a la serpiente, les va a decir que iba a poner hostilidad entre ellos. Estaba hablando porque el plan de Dios era que el hombre viviera eternamente. El hombre cayó y ahora Dios no hizo un segundo plan. Dios solamente quería que el plan que él había hecho fuera restaurado por medio, ¿verdad?, de alguien que iba a venir a restaurar todas las cosas, que era el Hijo de él, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso, que vino el Señor Jesucristo para restaurar la vida del hombre espiritual que el hombre había perdido en el jardín del Edén. Entonces Jesús era el que le estaba diciendo que iba a venir alguien que le daría en la cabeza a Satanás. Es lo que está el Dios profetizando, el Dios Todopoderoso estaba profetizando para la venida del Mesías, para que Él fuera restaurado. Por eso ahora nuestra vida es restaurada. Por eso dice que nacemos de nuevo, porque habíamos muerto espiritualmente cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron. Ahora hemos nacido de nuevo con el Señor Jesucristo. Ahora nuestra vida está restaurada espiritualmente. Ahora podemos tener nuestra comunión con Dios. Ahora podemos hablar con Dios por medio del Señor Jesús. Pero vemos aquí, ¿verdad?, aquí donde dice la palabra del Señor, dice, y darás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, comiste del fruto del que te ordené que no comieras, dice, la tierra será maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. No solamente pasó que esa luz eterna que los envolvía se había apagado, sino que toda la tierra completamente, a causa del pecado del hombre, había que cambiar. Todo cambió, los animales cambiaron. Ahora los animales eran salvajes. Ahora el fruto de los árboles ahora tenía que hacerse de otra manera para poder obtener los frutos. Entonces así fue como cayó el hombre. Ahora las cosas habían cambiado. El hombre ahora tenía que trabajar por su fruto. Ahora los animales ya no podían tener acercamiento con el hombre. Ahora toda la tierra había cambiado completamente. Algo había pasado. ¿Por qué? Porque el pecado trae en sí condenación. Todo cambia, todo había cambiado. Todo, absolutamente todo en el mundo, no solamente era que el hombre había caído, sino que ahora todo había cambiado, absolutamente todo. Y eso hasta ahorita todavía existe, que el hombre sin Dios no tiene ninguna esperanza. El hombre sin Dios, sin acercamiento a Dios, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Hasta ahorita, aquellos solamente los que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos las únicas personas que podemos gozar de la presencia del Espíritu Santo y la presencia del Dios nuestro en nuestras vidas. Solamente
no es la religión, sino es nuestro Señor Jesucristo el que nos lleva una vez más a la presencia de Dios Todopoderoso, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta aquí vamos a dejar este estudio. Espero que ustedes hayan aprendido algo acerca de las cosas del principio, y ahora, gloria a Dios, que Dios cumplió su palabra, ¿verdad? Ahora podemos tener un acercamiento con Él. Les saluda la pastora Laura Méndez de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Que Dios me los bendiga. Y aquí estaremos también la próxima semana. Bendiciones. Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios martes 6:30 de la tarde, servicio de oración, domingo 2:30 de la tarde, servicio familiar, ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618. Para más información, Iglesia Cristiana Vino Nuevo.